Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a este pequeño espacio. Nuestra intención es poder ser de bendición para su vida, impartiendo un pequeño consejo a través de la luz de la palabra y la guianza del Espíritu Santo, para que pueda ser edificada su vida tanto como ha sido la nuestra. En esta oportunidad quisiéramos platicar acerca de la influencia femenina. Es de nuestro conocimiento que las mujeres no somos cabeza. Dependemos nosotros de una cabeza, si no es nuestro esposo, pues una cabeza ministerial. La mujer está hecha para estar bajo sujeción, bajo autoridad. Y lo que nosotros podemos hacer es influenciar. Lamentablemente hemos encontrado muchas veces que la influencia femenina no es una influencia buena, sino negativa. Y lo vamos a comprobar a la luz de la palabra. En nuestra sociedad, pues nosotros podemos ver que hay mucha influencia femenina. En algunas ocasiones, pues es buena, trae buen fruto, y en otras no lo es tanto. En esta oportunidad está conmigo mi hermana Ana, que voy a pedir a ella que se presente para poder empezar a platicar al respecto de este tema. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente entrando ahí un momento en el corazón de su hogar, ¿verdad? Y también dentro de sus corazones. Mi nombre es Ana de Yoc y es para nosotros un placer estar aquí con ustedes en esta hora. ¿Amén? Vamos a ir de lleno a la palabra, y en Jueces capítulo 16 vamos a empezar a hablar acerca de una mujer que este libro nos la describe muy, muy bien. Podemos deducir la personalidad de esta mujer, la cual vamos a tocar en esta oportunidad, ¿verdad? Porque esta mujer nos sirve de ejemplo para que nosotros podamos ir viendo cómo influenció, qué fue lo que ella hizo, bueno, malo, pues lo vamos a averiguar. En Jueces capítulo 16, verso número 7 dice: y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro mortal. En Jueces 16 se nos habla respecto de Sansón. Sansón era un juez sobre Israel, que era destinado para gobernar. Había sido su nacimiento y su desarrollo profetizado por el Señor. Era una promesa para los padres de Sansón que él pudiera nacer, que se pudiera desarrollar. Tenía él que pagar cierto precio, ¿verdad? Porque le pusieron ciertas condiciones, ciertos lineamientos para que él pudiera desarrollar su ministerio. Sin embargo, en el transcurso de su caminar, nosotros podemos comprobar que la debilidad de Sansón eran las mujeres, ¿verdad? Y una de ellas era Dalila, de la cual vamos a platicar en esta oportunidad. Dalila, según nos cuenta el relato bíblico, ella insistía, se mantenía insistiéndole a Sansón: dime por favor, dime por favor, dime por favor, ¿de dónde proviene tu fuerza? ¿De dónde viene tu fuerza? Hasta que lo hartó, ¿verdad? Si lo podemos decir así. Él empieza a mentirle acerca de dónde provenía su fuerza. Pero entre cada confesión que él hacía, ella sacaba algún provecho, porque él le decía que me aten, y lo ataban, ¿verdad? Que pase tal cosa y voy a perder la fuerza, y lo hacían, ¿verdad? Era como un detonante que estuviera en la vida, una alerta en la vida de Sansón, para que se diera cuenta la clase de persona que estaba con él. Sin embargo, no lo logró percibir, y el resultado, pues, y nosotros lo podemos ver en la palabra, es que él verdaderamente pierde su fuerza, ¿verdad? Pero esto nos lleva a nosotros a pensar qué clase de influencia nosotros como mujeres podemos ser, ¿verdad? Podemos ser una influencia negativa o una influencia positiva en nuestros hogares, inclusive en nuestro ambiente laboral, ¿verdad? Si hay alguien que de repente nos cae mal, ya le cayó mal a la mejor amiga, ¿verdad? Y al esposo, si estamos casadas, porque llegamos a la casa y fíjate que la fulanita en el trabajo, y también el esposo, ¿verdad? O sea, tenemos la capacidad de influenciar,
pero son armas que Dios nos ha dado, pero necesitamos aprovecharlas del lado de la luz. ¿verdad? Amén. Bueno, yo estudiando la palabra del Señor me pude dar cuenta de algunas características que tenía Dalila, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en Jueces 16 que los filisteos le ofrecieron dinero, ¿verdad? Entonces era una persona ambiciosa, era una persona bastante, era mentirosa porque no le decía la verdad a Sansón, ¿verdad? Claro. Ella solo le preguntaba, dime, a ver de dónde proviene tu fuerza, pero no le decía, mira, me están pidiendo que me digas de dónde proviene tu fuerza. También vemos que a través de la forma de cómo ella le hablaba y lo trataba, era una forma seductora para que él le pudiera decir de dónde provenía la fuerza, ¿no? También vemos que Sansón desde el vientre de su madre venía apartado y tenía que apartarse de algunas cosas y sin embargo, ¿verdad? Cayó en este proceso, le podríamos llamar, de que le atrajeran las mujeres y precisamente las mujeres que no le convenían, ¿verdad? Porque sí. Exacto. Tuvo varias mujeres que a él no le convenían. Antes de estar con Dalila, estuvo con una ramera, exacto, menciona la Biblia. Estuvo con otra, yo creo que era una, con la cual se casó. Con la cual se casó. No debía haberse casado, ¿verdad? Exacto. Entonces, a él le atraían las personas que no estaban dentro de le podríamos llamar del pueblo de Dios. Pueblo de Dios, sí. Claro. Claro, y es que se necesita eso, se necesita un receptor y un emisor para poder llegar a pecar, ¿verdad? Para poder tener. En este caso, Sansón tenía emisores de pecado, por eso atraía mujeres que no venían a él con buenas intenciones o no le traían nada bueno, y definitivamente ellas tenían receptores que recibían esa intención de Sansón. Y Dalila, como usted lo decía, ¿verdad? Una mujer mentirosa, seductora, pero que sabía utilizar esas armas para poder conseguir lo que ella quería, ¿verdad? Porque ella quería, el objetivo era el dinero, ¿verdad? Pero también en ese momento entra la curiosidad. Y si nos damos cuenta, ellos no estaban casados. Ellos no estaban casados y la Biblia dice que ella le insistió tanto que llegó a desesperarlo, ¿verdad? Y me imagino que no fue en un estado sexual, hablándolo en un plano sexual, sino que fue cercanía, fue comunicación, fue tal vez haciéndole piojito, ¿verdad? En las trenzas a Sansón y pues decime, ¿verdad? Decime, ¿de dónde proviene tu fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan fuerte? Hasta que Sansón sintió la confianza de poderle decir cuál era su secreto, el secreto que nadie sabía, un secreto que estaba reservado en su corazón y que ella lo supo sacar, lo supo extraer del corazón de un siervo de Dios. Ahora, esto es bien tremendo, es bien peligroso, porque dentro de nuestras iglesias muchas veces hay espíritus que se mueven en esta manifestación como lo hacía Dalila, que a través de mentiras, a través de seducciones, es porque es bien interesante, el nombre de Dalila significa lujuriosa, a través de muchas veces de sensualidad, tratan de influenciar para poder sacar misterios que vienen de parte de Dios, porque el misterio de Sansón era de Dios, ¿verdad? Mire, esto es tremendo cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra, porque cualquiera podría decir, pero Dalila, ¿verdad? O sea, pero es tremendo, tremendo. Si nosotros vemos en el 16:13, siempre el libro de Jueces dice, entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado. Porque lo que él le decía, ¿verdad? Como dándole largas para no poderle decir el secreto, para no caer en el error de decirle. Le dice en el 13 ella, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras, le dice, declárame. Pero qué tremendo, porque ella le estaba diciendo a él, me has dicho mentiras, y la que estaba mintiendo era ella también, ¿verdad? Los dos. ¿Qué relación, verdad? Dice,
¿cómo se te puede atar? Y él le dijo, si tejes 7 trenzas en mi cabellera con la tela y las aseguras a una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y aquí nosotros podemos contemplar que las trenzas en la palabra están relacionadas con el pensamiento. Cuando él le dice, si atas, atas las trenzas y las pones en una clavija, como en una estaca, a la tierra vas a atar también mis pensamientos espiritualmente hablando. Y realmente la caída de Sansón fue en un proceso, como en un proceso de confianza, en un nivel de confianza. Y ella lo hace. Lo atan. Y cuando le dicen, vienen contra ti, se levanta, ¿verdad? O sea, era engaño. Engañaba de un lado y engañaba del otro, ¿verdad? Sí, aparte de eso también nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que cada cosa que Sansón le decía, ¿verdad? Ella lo hacía y luego como que se retractaba delante de él, ¿verdad? Decía, no, o sea, yo no lo hice, pero vemos aquí en la palabra que esto influye mucho en nuestras vidas, muchas veces, ¿verdad? Porque nosotros, no es que mintamos, ¿verdad? Somos personas influenciamos muy rápido, no solo a nuestros esposos, sino también a nuestros hijos. Exacto. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado porque Exacto. sin querer, sin pensar, muchas veces actuamos como Dalila. Exacto. Dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? Exacto. Porque queremos influenciar a los demás a que hagan lo que nosotros queremos, a que actúen como nosotros queremos o deseamos que sean las personas, ¿verdad? Y no debería de ser así, porque Dalila quería que Sansón hiciera lo que ella decía. Exacto. Que Sansón cayera en todas las mentiras que ella le decía. Pero vemos, ¿verdad?, que la palabra es clara en decir que Sansón estaba ya destinado a hacer algo y por los errores que él cometió, ¿verdad?, ella lo pudo influenciar a que el propósito de Dios no se cumpliera en la vida de Sansón. Y esto es bien de la manera en que Dios lo tenía preparado, porque sí se cumplió el propósito, pero no de la manera, yo pienso que tal vez el Señor no quería que Sansón muriera, sino que siguiera siendo juez de Israel, pero como faltó a las promesas y a todo lo que el Señor le había dicho, entonces el propósito se desvió en él. Exacto. Fíjese que en el 16 de Jueces dice, y como ella le presionaba, dice, diariamente con sus palabras y le apremiaba, dice, su alma se angustió hasta la muerte. Y vemos en el verso siguiente, el 17, que él le reveló todo lo que había en su corazón, dice. Todo. No hubo algo que Sansón se hubiera reservado, sino que lo hastió tanto. Me imagino que llegó al límite que dijo, va, te voy a contar, ¿verdad? O sea, y le expuso todo lo que había. Y aquí es donde debemos nosotros enfatizar. Como esposas nosotros conocemos los secretos del varón, los más profundos, pero debemos aprender a poder administrar lo que se nos está entregando como un secreto, como esposas, administrar correctamente lo que usted decía, ¿verdad? Una influencia también a los hijos. Y es que así es. A mí me cae mal alguien, por ejemplo, y cuando mire, aunque mi niño esté chiquitito, 3, 4, 5 años, le va a estar haciendo caras, ¿verdad? O volteándole el pelo porque me cae mal. Porque así somos, es nuestra naturaleza. La influencia, ¿verdad? Es nuestra naturaleza. Ahora, y ya con esto desglosado, nosotros debemos aplicar la palabra a nuestras vidas y empezar a influenciar, pero de manera positiva. Si vemos que en nuestro hogar está faltando oración, pues influenciar a que se mueva. Si está faltando fe, pues influenciar a que la fe crezca en nuestra familia, en nuestros hijos, no llegar con negatividad al hogar. Muchas veces se corre
o se caen en el error de decirle a los hijos que no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Tal vez hay apertura económica y saber qué vamos a hacer, en vez de darle la confianza, ¿verdad? A nuestros hijos y decirle como mujeres de Dios, estamos teniendo problemas, tal vez hay apertura, pero Dios va a hacer algo. Dios se va a mover, Dios se va a manifestar y vamos a contemplar un milagro. Eso es influenciar adecuadamente en el hogar y convertirnos en la mujer que habla el libro de Proverbios, que dice la Biblia que está sentada alrededor de la mesa del varón, pero es una planta, es una vid, es alguien que produce gozo, que trae un buen fruto y un fruto que es agradable también al hogar. Amén. Amén. Así es, mis hermanos que nos están viendo ahí en casa, ¿verdad? Y hermanas, que nuestra influencia dentro de nuestro hogar sea una buena influencia, ¿verdad? Tanto para nuestro esposo, porque sabemos que generalmente el que sale a trabajar es el esposo, ¿verdad? Y nosotros somos las que nos quedamos en casa. Entonces, si nosotras somos las que estamos en casa cuando el esposo venga, ¿verdad? Tratar de influenciarlo de una buena manera. Mira, hoy hicimos tal cosa en nuestro servicio, en nuestro culto, se habló de tal cosa y yo pude entender esto. Darle una buena influencia a nuestro esposo y a nuestros hijos, ¿verdad? Porque también todo lo que hablamos en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestros hijos lo escuchan, ¿verdad? Así es. Y usted sabe que en la palabra dice que todo lo que nosotros escuchamos es lo que ponemos en práctica. Claro. ¿Verdad? Entonces, si nosotros escuchamos cosas buenas, vamos a poner cosas buenas en práctica, pero si nosotros escuchamos cosas negativas, va a salir algo negativo de cada uno de nosotros. Entonces debemos tratar la manera como mujeres, ¿verdad? Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha dado entendimiento para que nosotros podamos siempre llevar una buena influencia a nuestros hogares y ser mujeres, ¿verdad? Correctas, que edifiquemos nuestra casa a través de su palabra, a través de nuestros actos. ¿Me? Claro. También quisiéramos platicar acerca de otra mujer que influenció también de manera pues negativa en el corazón de su esposo. Y acá sí era su esposo, ¿verdad? Vemos que Dalila pues no estaba casada con Sansón, sin embargo lo influenció tanto que lo hizo caer. Hermanos, vemos nosotros casos tan tremendos, ¿verdad? Donde empiezan una relación de noviazgo y no están bajo el propósito de Dios, el plan de Dios, y se dejan influenciar tanto. Hemos podido ver cómo la influencia femenina ha sacado jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Y jóvenes que han estado metidos sirviéndole a Dios, que están en la alabanza, que están en la danza, que son activos, y de repente pues encuentran a alguna persona, ¿verdad? Alguna señorita que no comparte sus creencias, que no viene a la iglesia, y hay una influencia, ¿verdad? Porque Dios nos vetó no nos vetó, sino que nos proveyó de este don. Amén. Y que lo tenemos que aprender a utilizar. La siguiente está en Génesis capítulo 3. Amén. Amén. Vamos a leer el verso número 6. Amén. Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio, aquí hay un punto bien importante. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y lo comió. Pero lo tremendo, y aquí viene la influencia, dice que después lo dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y lo que me impresiona en el verso 7 es que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si usted nota, ella comió y en apariencia no pasó nada. Sin embargo, su influencia logró que el esposo comiera. ¿Cómo lo logró? Probarla, ¿verdad? O probarlo, el fruto, mira, está rico, no me pasó nada. Mira, probalo, mira que... Y lo convence y él lo toma, lo prueba, pero en el instante en el que él cae en pecado, en que él prueba el fruto que les habían prohibido, los ojos de ambos se abren porque él era la cobertura.
¿verdad? Él la cubría a ella. Entonces, al momento en el que él peca, se abren ante la realidad de lo que estaban viviendo los dos. Y hoy nosotros esto lo podemos aplicar en nuestras vidas, porque aquí sí había un matrimonio, aquí sí estaban casados, aquí sí había bendición de Dios, aquí hasta la Biblia nos deja ver que el Señor descendía al matrimonio y se deleitaba en el huerto juntamente con ellos en lo fresco del día. El Señor descendía y platicaba con Adán. O sea, este hombre mantenía una comunión con Dios, mantenía una comunión cercana con Dios, le servía, porque el Señor lo puso en el huerto con un propósito. El propósito era guardar el huerto, cubrir el huerto, y Adán lo hacía. Eso significa que Adán le servía a Dios y mantenía una comunión íntima con el Señor. Sin embargo, la influencia de esta mujer logró apartar a un siervo de Dios. Mira qué tremendo, a un siervo de Dios del servicio y aún del huerto. Y cuando les afecta, porque Adán cae, les afecta a los dos. A los dos. Hemos contemplado cómo hay mujeres que han obrado imprudentemente, ¿verdad? Por ejemplo, supimos de un caso que tuvieron una discusión con el esposo. Inmediatamente la esposa llama por teléfono al jefe de él y le cuenta: mire, no debería tener empleado a fulanito porque esto y esto pasó, esto y esto me dijo, esto y esto me hizo. ¿Y qué peligra ahí? Peligra el empleo del hermano, la provisión, la comidita de los niños, hasta la comida de ella, el sustento. O sea, una influencia, mire, tremenda, femenina como esta, puede apartar hasta el más consagrado. No, hombre, no hay pena. Pecado, no importa. No es pecado, porque hoy podemos encontrar muchas situaciones en las cuales se puede caer en un matrimonio creyendo que no es pecado. Y si lo es. Sí, es cierto. Amén. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que la influencia que tuvo Eva dentro de Adán fue tan grande que también afectó a sus hijos, a su descendencia, ¿verdad? Porque ya no solo hablamos de ellos, sino que ellos fueron trasladados, sacados de Edén, ¿verdad? Y en Edén tenían todo lo que ellos podían querer, pero cuando los sacan, ya les dan un juicio, ya les ponen, les expulsan. Ajá. Entonces ya ellos ya les ponen un trabajo, ya les dan cómo tienen que ganarse la comida y cosas, y viene afectando tanto a la familia que vemos que cuando nacen sus hijos, ¿verdad? Ya hay envidia, sí, ya hay celos, sí, ya el hermano ya no quiere al otro hermano porque tal vez porque al otro lo consentían un poquito más o qué sé yo, no sabemos cómo fue la vida de ellos, ¿verdad? Pero la palabra nos deja ver que es a través de la influencia que ella tuvo sobre Adán. Y es que yo me imagino, hermana Ana, yo me imagino que realmente esta mujer al haber tenido tanta abundancia dentro del huerto y después salir a la realidad de la tierra y contemplar que ya no tenían ni la facultad física que tuvieron en el huerto, mucho menos la facilidad de tener todo a la mano, y tener que trabajar por lo que necesitaban, su corazón se debe haber amargado. Sí. Y un corazón amargado provocó hijos con deficiencias en su alma que fueron tan tremendas que las consecuencias fueron que uno mata al otro. O sea, había rivalidad dentro de ellos. ¿Qué carácter habrá tenido Adán? ¿Cómo se debe haber desarrollado ese matrimonio? La Biblia no nos lo deja ver, pero ¿cómo se debe haber desarrollado? Si Adán quizás le echaba la culpa a Eva diciendo con amargura: fue tu culpa, lo perdimos todo y fue tu culpa, fue por lo que me dijiste o lo que me hiciste hacer, ¿verdad? Tal vez había demasiada amargura, demasiado reclamo en aquel matrimonio que trascendió a los reclamos entre los hermanos, entre Caín y Abel, que no había una buena relación entre ellos.
Entonces podemos nosotros deducir que tampoco en el matrimonio había una relación adecuada, y es porque había una mala influencia, una influencia negativa. Ahora, miremos un poquito más atrás. ¿Quién influenció a Eva? ¿Verdad? ¿Quién la influenció? Y nosotros vemos, ¿verdad? Dice la palabra en el verso 3.1 que la serpiente era más astuta que todos los animales que estaban en el huerto. Y ella sirvió de influencia para esta mujer. Entonces, nosotros como mujeres, ¿qué nos estamos o qué estamos dejando que nos influencie a nosotras para poder después ser influencia para otros? ¿Qué nos está ministrando? ¿Verdad? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué contemplamos en las redes sociales? ¿Cuáles son nuestras pláticas? ¿Cuál es nuestra influencia? Para que nosotros después vayamos y seamos influencia buena o mala dentro de nuestros hogares. Entonces hay que poner especial cuidado en esto. ¿Qué movió a Eva? ¿Qué nos mueve a nosotros? Aparte de eso, también vemos que en nosotros también crea una influencia el ambiente en donde nos movemos, ¿verdad? Porque la palabra Edén significa delicia, o sea, había un ambiente agradable, un ambiente pacífico, un ambiente tranquilo, ¿verdad? Y nosotros, ¿en qué ambiente nos movemos? De repente tal vez escuchamos, ¿verdad?, a los vecinos peleando. Eso contamina nuestro ambiente. En el trabajo tampoco a veces no hay un ambiente adecuado, porque el jefe que grita, que pide, que hace, no hay un ambiente, no tenemos ambientes adecuados. Entonces debemos de buscar ambientes adecuados y tratar la manera de que las influencias que tenemos a nuestro alrededor no afecten nuestro ser. Amén. Fíjese que una influencia puede ser la música. ¿Qué escuchamos, verdad? ¿Qué escuchamos nosotros? Mire, realmente decían las abuelitas, ¿verdad? La música de antes y bueno, no estaba tan abierto todo como lo está haciendo ahora, ¿verdad? Porque la música pues habla de muchas cosas, tipo sexual, muy abiertas, grotescas, utilizando palabras despectivas, sobre todo para el género femenino. Y ahí vemos a las patojas, ¿verdad?, moviéndose y las están insultando a través de la música y ni siquiera es una música agradable. Por lo menos a mí no me gusta. Entonces, sí. Y las están insultando y se sienten muy cómodas. Entonces, ¿qué es lo que les está influenciando? ¿Cómo van a llegar a una relación? Si es que llegan al matrimonio o si tienen una relación en pareja, ¿cómo van a llegar? Con su alma acostumbrada al insulto, ¿verdad? A la humillación, al maltrato. Y lo vemos tan natural ahora. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez ahorita se le va a parar el pelo a alguien, ¿verdad? Dice, no, hasta aquí llegué. Las novelas, ¿verdad? Es que no es que uno sea religioso, cuadrado, pero ¿qué influencia tienen las novelas en nuestra sociedad, ¿verdad? Pues antes la novela rosa era de que la señorita de campo iba a la ciudad, conseguía un trabajo en casa y el joven de casa se enamoraba de ella y era el cuento de la Cenicienta moderna y como tenía mucho dinero, ¿verdad? Entonces le cambiaba el mundo por completo. No, hace años, ¿verdad?, que no miro yo una novela, nunca vi una novela completa tampoco en mi vida, pero ahora está muy de moda las novelas con disparos, secuestros, por lo que yo he escuchado, ¿verdad? ¿Qué nos está influenciando? ¿Qué nos ministra eso? Hay que poner especial cuidado, nuestra alma la debemos aprender a cuidar. Así como cuidamos un bien tan preciado, imagine usted allá en casita donde nos está pues viendo, imagine cuál es su bien más preciado, aquello que usted guarda y atesora. Alguno me pudo haber pensado ahorita, el teléfono, pastora, ¿verdad? El teléfono, y me costó una cantidad que usted no se imagina. Va, está bien,
pongamos el teléfono, lo cuida, lo limpia, ¿verdad? Lo conecta, no deja que se le acabe la batería, sale de casa y se toca para ver si lo lleva, y si no lo lleva, regresa, ¿verdad? Entonces, así como guarda, qué mal el ejemplo, ¿verdad? Pero así como guarda eso tan preciado que es para usted, mucho más debemos guardar nuestra alma, mucho más debemos guardarla, porque dice la palabra que va a ser presentada delante del Señor y que debe ser presentada irreprensible, tanto en nuestro cuerpo, nuestra alma, como nuestro espíritu. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande, nosotras, mujeres de Dios, de ser una influencia apropiada para nuestros esposos. Nada de que, ay, me cae mal la hermana fulanita, ya no quiero llegar a la iglesia, ¿verdad? Donde me estoy congregando. Entonces, mira, como usted le diga a su esposo, ¿verdad? Mi chiquito, mi moreno, mi alto, mi guapo, mi flaco, ya no vayamos a esa iglesia, ¿verdad? Porque ya no me gusta, ya no estoy cómoda, ya no. Y hemos visto mujeres que sacan, y lo peor, lo más tremendo, es que después ya no van a ningún lado. Y cuando uno pregunta, ¿cómo están? Pues ahí, ¿verdad? Ahí. Pero ¿cuál fue el enojo? Y uno investiga, y a veces son cosas tan sencillas que fueron una influencia grande, como lo vemos en el caso de Eva. Era un fruto, algo sencillo, una cosa tan pequeña, pero que implicaba para ellos una desobediencia. Y la influenciaron a ella influenció al esposo, trajo consecuencias nefastas para su familia, expulsan a un hijo, matan al otro, tremendo, por una mala influencia. Nosotros como mujeres debemos aprender a clamar al Señor, a pedirle a Él que nos permita influenciar adecuadamente, ¿verdad? En la vida de nuestros esposos, en la vida de nuestros hijos, en nuestro ambiente de trabajo, donde nosotros nos movamos, que seamos una buena influencia, que la gente se acerque a nosotros a pedirnos consejo, a pedirnos oración. Eso es bien bonito, ¿verdad? Mire, usted que es cristiana, por favor, ore, tengo tal petición, ¿verdad? Y que lo conozcan a uno por eso, y no que lo vayan a conocer por mala influencia, ¿verdad? Con la fulana no se junten porque es rechimosa y ahí anda haciendo que todo el mundo se pelee en el trabajo, en la oficina, no, ¿verdad? No sería un apropiado testimonio, ¿verdad? Para cada una, para nosotras. Amén. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Como siempre, el tiempo se hace corto, ¿verdad? Y Así se quedan es. algunas cosas en el tintero, pero usted puede llevar sus preguntas, ¿verdad? Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces, como decía nuestra pastora, ¿verdad? Debemos de aprender a tener una buena influencia, ¿verdad? Debemos de acercarnos primeramente a Dios, escudriñar la palabra, porque son cosas que tal vez nosotros leemos y pasamos por alto, pero que nos dejan una enseñanza muy grande y muy bonita. No venimos a juzgar aquí, no venimos a juzgar ni a Eva ni a Dalila, sino venimos a hablar de la palabra y los ejemplos que la palabra nos da para no caer en lo mismo, en lo que has caído, para tener una buena descendencia, para poder llegar a realizar los propósitos que el Señor tiene con nosotros, porque vemos que los propósitos que el Señor tenía con Sansón y con Adán, ninguno de los dos lo logró como el Señor lo quería. Y en los dos hubo muerte espiritual y muerte corporal. Entonces, para evitarnos de cosas así, es mejor tomarnos de la mano del Señor, pedirle a Él la guianza sobre todas las cosas y que el Señor nos siga dando la revelación de su palabra. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta acá y le pedimos al Señor que los bendiga. A ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares, a sus oficinas por medio de su dispositivo. Anhelamos con todo nuestro corazón que estas pequeñas cápsulas sean una bendición para su vida. Que este es el objetivo, eso es lo que le hemos pedido al Señor, poder bendecir su vida, el poder quizá resolver sus dudas, quizá tener una luz en su caminar. Es lo que anhelamos con todo nuestro corazón y lo que le hemos pedido al Señor. Entonces, que el Señor les bendiga. Fue un gusto, verdaderamente,
estar otra vez compartiendo. Esperamos que sean muchas veces, ¿verdad? Entonces voy a dejar a mi hermanita Ana que se despida. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día, donde quiera que ustedes se encuentren. No sabemos dónde nos están viendo ni dónde nos están escuchando, pero los bendecimos. Que el Señor guarde su camino, guarde sus vidas y guarde a cada uno en sus hogares y en sus familias. Amén, mis amados hermanos. Amén. Será entonces hasta la próxima. Que el Señor les guarde y les bendiga y les prospere en todo lo que ustedes realicen, si van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén.